tu RCR, también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y también seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página web rcr.tv y a través del Periscope por @RCR750. Amigos, hoy vamos a conocer en detalle sobre una enfermedad que es más común de lo que creemos. Estamos hablando de reflujo gastroesofágico. O reflujo gástrico también, ya. Sí, es más fácil decirlo así. Pero estamos hablando sobre los términos científicos, ¿no? Los términos que usan los médicos, los especialistas. Repito, reflujo gastroesofágico. Para ello nos acompaña vía telefónica José Di Giorgio, médico gastroenterólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Hoy estoy mal, Marilia, se me está pegando mucho la... ¿Qué pasa? Ya no. ¿Ese es el frío, será? Debe ser el frío. Bueno, bienvenido, doctor. Sí, buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor. Doctor, vamos a definir qué es esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una entidad clínica, ¿no? Porque básicamente los criterios diagnósticos de la enfermedad por reflujo son clínicos. Mucho más que endoscópicos o que manométricos, y consiste básicamente en una sensación de ácido, una sensación de acidez ascendente retroesternal que va de lo que se llama la zona subtifoidea o el apéndice sifoide, mal llamada boca del estómago, ascendente, que puede llegar hasta la boca y puede dar síntomas también extraesofágicos. Síntomas que son, por ejemplo, tos, disfonía o ronquera, estos síntomas, ¿no? Claro. Incluso irritación de las cuerdas vocales. Pero vamos a quedarnos, doctora, en primer lugar, sobre por qué se origina esta situación. Esta situación se origina normalmente porque hay una sensación hay un ascenso del ácido gástrico del estómago hacia el esófago. El esófago básicamente no está preparado, no está hecho para tener ácido en su interior, y eso conduce a tener síntomas como dolor, acidez, lo que llamamos nosotros pirosis, estos síntomas. Claro, pero la persona, un poco para ser coloquial en el día a día que vivimos, ¿no? De repente nosotros, póngate tú, acabamos de almorzar y nos acostamos. ¿Eso puede generar este tipo de situaciones?
Sí, eso puede aumentar el riesgo de que se produzca. ¿Por qué? Porque si usted tiene si el paciente tiene el estómago lleno, tiene ácido en su interior, tiene comida en su interior y está completamente lleno y además se está moviendo, eso cuando el estómago se mueve se contrae. Y aumenta la presión dentro del estómago. La idea es que se vacíe. Ese aumento de la presión es para que el estómago se vacíe, porque el píloro se abre, que es la válvula, digamos, el sistema valvular hacia el intestino delgado, del estómago hacia el intestino delgado, y ese sistema valvular se abre, y suelta el alimento hacia el intestino. Si ese, por ejemplo, si el píloro no se abre bien, o si la presión vence, la presión del esfínter esofágico superior, que es la que regula el paso de los alimentos del esófago hacia el estómago y evita que haya reflujo del estómago hacia el esófago, si eso se abre, pues entonces tenemos paso de contenido gástrico hacia el esófago. Porque si uno está acostado, por supuesto, es mucho más fácil porque el hueco o el esfínter esofágico inferior está mucho más a nivel del contenido gástrico. Claro, y la presión de los alimentos también, que se devuelva un poco el efecto de la gravedad, ¿no? Dígame, perdón. No, que es lo que trato de graficar, porque creo que es algo muy común, Marilia, como hábito del venezolano, sí, de almorzar. Decimos almorzamos y no hacemos como que no hay un reposo como es sentado, sino que se acuestan, pues entonces lo ideal para toda persona es que nunca se acueste antes de 2 horas después de haber ingerido alimentos. Me quedo con ese dato para nuestros amigos oyentes. Eso es lo ideal desde el punto de vista coloquial. La norma debe ser esa, por lo menos 1 hora y media, ¿ok? Al menos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo más o menos que toma en promedio el estómago en vaciarse casi por completo, casi completamente, ¿no? Exacto, y no cometer el error, entonces esperar 1 hora o esas 2 horas y volver a comer. No, por supuesto que no. Uno debe hacer 3 comidas al día, ¿no? Exacto. Bueno, los que tienen la fortuna, Marilia, de volver a comer cada 2 horas. Exacto, no, pero hay personas que lo hacen, o se comen una merienda, un dulce, y entonces después van y se acuestan. Y también está el exceso también de comida, o sea, no tener una comida. Exacto, yo me quedaría con eso. ¿Cómo sería lo ideal? ¿Cuánto debería de comer una persona en un almuerzo para no llenarse tanto y provocar esto del reflujo gástrico? Me pegó tu... Sí. Nos dice, doctor, ¿aló? ¿Nos escucha? ¿Aló? ¿Nos escucha? Lo perdí. Lo escuché muy bueno, mal. Ya nos encontró. Dile, Marilia. No, le preguntaba era que cómo sería lo ideal de comer, por ejemplo, en un almuerzo, la cantidad para no sentir esta sensación de un reflujo. Uy, esto es bien variable, pues, el tamaño del estómago varía. Claro, porque depende de la contextura, ¿no?, de la persona. Claro, depende de la persona. Hay lo ideal es comer una porción normal de alimento que es propia de cada paciente. Uno debe comer hasta sentirse saciado, no hasta sentirse lleno, repleto. Si usted come hasta sentirse repleto, pues evidentemente la probabilidad de que tenga síntomas de reflujo es mucho mayor que si quedan los pacientes, como dicen, que hasta la coronilla, ¿no? Y bueno, eso es lo que debemos en la medida de lo posible evitar, ¿ok? Claro. Doctor, ¿esta enfermedad se puede, en principio, con estos síntomas que usted nos mencionó de una acidez, se puede relacionar con una gastritis al principio cuando está comenzando? La gastritis es una entidad gástrica y la enfermedad por reflujo es una entidad que afecta al esófago. Son cosas diferentes. Claro. Vamos a nuestro operador, vamos a retomar la llamada. Estamos conversando con José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Estamos hablando sobre el reflujo gastroesofágico, esa sensación que nos quema el esófago. Exacto, que llega hasta la boca, la garganta. Y que genera mucho malestar y es muy común en las personas. Y estamos hablando, por supuesto, tenemos el caso de los malos hábitos. En este sentido, bueno, el doctor José Di Giorgio nos estaba dando unos consejos. Uno de los principales que nos quedamos en esta parte de la entrevista es que la persona debe acostarse, si lo va a hacer, 2 horas después, o 1 hora y media. 1 hora y media. Después de haber ingerido cualquier tipo de alimento. Y no comer hasta, como él lo estaba mencionando, hasta quedar hasta la coronilla, sino hasta estar saciado. Eso va a depender de cada persona. Y yo me quedo con el caso de comer acostarse 1 hora o 1 hora y media después o 2 horas después de haber ingerido estos alimentos. Por ejemplo, el caso de las personas que cenan muy tarde, que llegan a su casa y se comen aquellos platos de comida y después van y se acuestan. Son
potencialmente víctimas o posibles pacientes de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, la idea es que ustedes, amigos que nos están escuchando, tomen los consejos. Tome conciencia y deje esos malos hábitos de alimentación. No, y también quiero preguntarle al doctor sobre, hay alimentos que son propensos a generar este tipo de situación. Por ejemplo, la carne, el consumo la carne tarda para digerirse en el estómago, las comidas muy picantes, la pimienta. Los lácteos también hay personas que le caen mal, entonces pueden ser alimentos que también sean causantes. Así es, podemos tomar píldoras con nuestro especialista que nos hable de eso, de toda esta situación. Y también hay medicamentos. Así es, pero nosotros vamos a hacer la pausa, para retomar el contacto con el doctor José Di Giorgio. Doctor, ¿está allí? Aquí estoy. Bueno, vamos a hacer una cosa, doctor, un poco para retomar con el dinamismo correspondiente que debemos hacerlo. Vamos a ir a la pausa porque llegó la hora de ir a la pausa y vamos a retomar la conversación. Ya regresamos. De seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso nuevamente en Dosis Alternativa y estamos conversando sobre la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Para ello nos acompaña vía telefónica José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor, en el segmento anterior estábamos hablando, usted nos daba detalles, nos daba píldoras de datos que nos pueden servir para evitar este tipo de situaciones en nuestro esófago. Hablábamos que tenemos que comer o tratar de ir si vamos a dormir, hacerlo 1 hora y media o 2 horas antes después de haber ingerido. Comer 1 hora y media antes de acostarse a dormir. Así es. Pero entonces, conversando aquí con Marilia, está el caso de las personas que comen muy tarde, que llegan en la noche, se comen aquel plato y se acuestan a dormir. O sea, eso es contraproducente. Por supuesto que lo es, porque además hay un problema también de que nosotros debemos estar erguidos y en movimiento para facilitar la digestión, ¿no? Entonces esos pacientes normalmente hacen una comida copiosa que muchas veces tienen grasa, que además retarda el vaciamiento gástrico y promueve el reflujo. Entonces eso no es lo recomendado. Hay personas que lo hacen evidentemente, pero no es lo recomendado. Si el paciente tiene ese tipo de de costumbre, lo que podría paliar un poco el tema del reflujo nocturno es la toma de inhibidores de bomba de protones y el uso de proquinéticos, pero yo creo que eso deberían hacerlo de la mano de un especialista, ¿no? O sea, no es lo recomendado definitivamente, yo no puedo decir que eso sea pero yo creo que los médicos estamos para solucionarle problemas a los pacientes y no para crearle problemas a los pacientes. Entonces nosotros debemos intentar darle herramientas para que solventen sus problemas. Entonces un paciente que llega tarde, que come tarde y que llega muy cansado a acostarse a dormir, pues debe ir a un especialista, y que tiene síntomas de reflujo, por supuesto nocturno, pues que a veces son, por ejemplo, pacientes que se despiertan por la noche ahogados con el ácido, claro. O pacientes que
tienen dolor epigástrico, dolor en la boca del estómago de noche, durante el sueño que los despierta, o pacientes que se despiertan en la mañana con ronquera, con disfonía. Ese tipo de pacientes pues debe ir a un especialista, porque eso pueden ser síntomas de reflujo, de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y eso pues hay medidas para no solamente el hecho de comer 1 hora y media antes de acostarse, hay medidas y hay medicamentos que lo podrían ayudar a paliar los síntomas, ¿no? Claro. Y hay también alimentos, ¿no, doctor, que pueden desencadenar esta enfermedad? Hay alimentos que promueven el reflujo, por ejemplo, el chocolate, las bebidas alcohólicas, los alimentos con grasa, el café, el tabaco, ese tipo de cosas, digamos, aumentan el reflujo, ¿no? Uh-huh. Porque disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, que es la válvula que regula, es como una válvula check, ¿no? Para hablarle coloquialmente a la gente, es una válvula check que permite el paso de contenido del esófago al estómago, pero que debe intentar evitar el paso de contenido del estómago al esófago, ¿no? Doctor, y bien importante, usted hablaba hace pocos segundos la parte de acudir al especialista para que le indique a la persona cuál es el tratamiento que debe tener para evitar este tipo de situaciones, pero yo siento veo que mucha gente acude a las farmacias y se automedica. Uh-huh. Eso en líneas generales no está bien. O sea, los farmacéuticos conocen de la farmacología, de la farmacodinamia, pero quien debe relacionar la sintomatología clínica con el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes es el médico. Y si es el médico especialista, mejor aún. O sea, evidentemente los farmacéuticos saben lo que están haciendo, pero estamos cayendo además en un tema con este tema de escasez, en un tema de cambiar los medicamentos digamos prescritos por los médicos, incluso a veces especialistas, de manera inconsulta con el especialista, y claro, eso es un error garrafal. ¿A qué riesgo se expone una persona si no se trata bien este tipo de situaciones? Bueno, el reflujo gastroesofágico crónico, hay una teoría en la generación del esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett es una entidad en la cual hay migración o hay una transformación de las células del esófago inferior hacia células intestinales, porque como el esófago no está acostumbrado a manejar ácido, pues él muta de alguna manera, uh-huh, o busca la manera de protegerse, y como busca la manera de protegerse, pues él migra hacia otro tipo de células, y ese otro tipo de células no deberían estar ahí, y normalmente no son células normales. Y entonces el esófago de Barrett es una condición que está establecida como premaligna, sobre todo si va evolucionando hacia una cosa que se llama esófago de Barrett con displasia, ¿ok? Él en el tiempo podría evolucionar a un adenocarcinoma esofágico. No todos los esófagos de Barrett, de hecho solo un pequeño porcentaje evolucionan hacia adenocarcinoma de esófago, pero el paciente tiene que saber que si tiene un esófago de Barrett, tiene que controlárselo y tiene que cumplir con unas medidas y un tratamiento médico para evitar la progresión del esófago de Barrett y para supervisar que ese esófago de Barrett no progrese un esófago de Barrett. O sea que no es tan sencillo como tomarse una pastilla, un antiácido y se acabó el problema. No, un paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tiene síntomas de enfermedad por reflujo, debe ir al especialista para que el especialista determine si hay lesiones o no producto de ese reflujo, cuál es la causa de ese reflujo, cuál es el tratamiento, y si tiene lesiones, pues si tiene esófago de Barrett o no, y si ese esófago de Barrett es susceptible de controles endoscópicos de resección endoscópica de ese esófago de Barrett. Entonces es mucho más complejo que simplemente me tomo una pastillita, me voy a la farmacia y que me digan, usted tómese un omeprazol, tómese una ranitida porque es lo que hay, o tómese esto. O sea, es un poco más complejo, sobre todo el abordaje inicial de la enfermedad por reflujo, ¿no? Exacto. Doctor, ¿esta enfermedad tiene cura con ese tratamiento que usted nos está mencionando dependiendo de la persona, atacando los síntomas al momento? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico por obesos, porque tienen obesidad. Uh-huh. En esos pacientes la solución de la obesidad es la solución para la enfermedad por reflujo. Hay pacientes que es por culpa de la dieta o que se lo podemos atribuir a la dieta. Hay pacientes que modificando la dieta dejan de tener reflujo, etcétera, ¿no? Por eso le digo que hay que correlacionar la condición de cada uno de los pacientes con cuáles pueden ser las causas probables de la enfermedad por reflujo para intentar resolverla. Uh-huh. Y si nosotros logramos resolver la enfermedad por reflujo sin mayores medicamentos, mejor. Claro. Si el paciente tiene que tomar algún medicamento, pues que tome el medicamento. Hay pacientes que tienen una vida
digamos, de alguna manera miserable, porque la enfermedad por reflujo les hace la vida miserable. Ese paciente tiene que tomar, si tiene que tomar 1 o 2 omeprazol al día, pues no hay ningún problema. Hay gente por ahí que está satanizando los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, porque entonces hay una posibilidad de que él sea responsable de la generación de enfermedad, de demencia senil. O sea, dígame usted si en este momento yo prefiero llevar una vida miserable porque una enfermedad por reflujo a los 40 años me está haciendo la vida miserable, para no tener probablemente una demencia senil a los 80 años. Claro. O sea, exacto. Atacar una enfermedad. Pero ahí la clave es estar asesorado con un especialista. Exactamente. Esa es toda la clave. Exactamente. Uno debe buscar otros medicamentos, debe rotar los medicamentos, debe buscar las maneras de no tomar de manera crónica un medicamento, pero debe estar asesorado por un especialista y no simplemente dejarse llevar por lo que dice Don Google. Exacto, que dice Internet. Doctor, mientras la persona está bajo tratamiento, yendo, como lo mencionaba, con un especialista, ¿qué dieta debe seguir? ¿Qué alimentos debe consumir? Normalmente debe tomar alimentos de fácil digestión, que en líneas generales son alimentos ricos en fibra, su dosis de proteína, una comida básicamente baja en grasa, baja en cafeína, en chocolates, en alcohol, ese tipo de cosas. Normalmente nosotros le decimos a los pacientes que si hay pacientes que, por ejemplo, el pan les cae muy mal, hay pacientes que la arepa les da acidez, hay pacientes que una torta les da acidez. Como le digo, los pacientes, aquí no hay enfermedades sino enfermos en líneas generales, ¿no? Entonces, si hay algún alimento que al paciente no le cae bien o le genera reflujo, pues ese medicamento debemos buscar la manera de que no lo consuma, o de, cuando lo vaya a consumir, tomar algo que evite que el paciente tenga síntomas. Eso es básicamente lo que nosotros debemos hacer, porque nosotros estamos acá no para generarle problemas a los pacientes, sino para solucionárselos. En un país en escasez como el nuestro, decirle a un paciente que no coma más arepa es un poco complicado, ¿no? Lo metemos en un problema. Entonces, mire, tómese una pastilla 30 minutos antes de comerse una arepa y vamos a ver cómo evoluciona. Claro. Exacto, o sea que el diagnóstico totalmente de esta enfermedad es clínica, es sentarse con el paciente a ver qué te cae mal y qué te cae bien, para ir bien. No solamente eso, en el tratamiento está a buscar cuáles pueden ser las posibles causas, también está a buscar cuáles son los alimentos que el paciente no tolera o que le generan los síntomas, si existen, porque hay pacientes que tienen síntomas con cualquier alimento. ¿Me explico? O sea, que no está relacionado con algún tipo de alimento específico. Entonces, hay que buscar cuál es la causa, buscar cuál es el alimento, buscar cuáles son las circunstancias y buscar cuáles son las soluciones. Claro. Amigos, estamos conversando con José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Estamos hablando del reflujo gastroesofágico. Doctor, ¿y esta condición no se puede dar también por una malformación del estómago, alguna situación genética allí en la persona? Más que genética, por una condición estructural, ¿no? O sea, hay pacientes que hacen una cosa que se llama hernias hiatales. La hernia hiatal no es más que una protrusión o un ascenso del estómago o de una porción del estómago hacia el esófago. Y eso genera que lo que se llama el hiato diafragmático, que es el orificio del músculo diafragmático. El diafragma es un músculo que divide el tórax del abdomen, ¿ok? Y que desciende para nosotros poder respirar, aumenta el espacio en la cavidad torácica para nosotros respirar. Ese músculo tiene un orificio que se llama hiato. A través de ese hiato, de ese orificio, entra el esófago al abdomen y ahí comienza el estómago, ¿no? En ocasiones ese hiato aumenta su diámetro y una porción del estómago asciende hacia el esófago, y eso es lo que hacia el tórax, y eso es lo que se llama una hernia hiatal. Entonces se pierde la competencia del esfínter esofágico inferior, porque la presión del hiato es uno de los elementos que le confiere funcionalismo al esfínter esofágico inferior. Pero este proceso es producto de algo natural, de algún... Normalmente hay varias teorías y hay varias causas: laxitud de tejidos, pacientes obesos, pacientes que aumentan mucho la presión intraabdominal porque son estreñidos, etcétera. Hay múltiples causas por las cuales se produce una hernia hiatal, esófagos cortos. Mire, la verdad es que hay varias teorías y hay varias causas fisiopatológicas por las cuales se produce. Lo que está claro y lo que debe tener claro los pacientes es que la presencia de hernias hiatales o la presencia de una hernia hiatal, sobre todo cuanto más grande la hernia hiatal, aumenta la probabilidad de que un paciente tenga síntomas de reflujo.
Así es, bueno, nos quedó clarísimo el tema de hoy. Le damos las gracias al doctor José Di Giorgio, pero antes de despedirnos, sus redes sociales, doctor, sus puntos de contacto. @Di Giorgio Gastro, tanto en Instagram como en Twitter, Di Giorgio Gastro en Facebook. La página web es www